Un día como hoy, pero de 1525, era fundada en el entonces Reino de Tierra Firme la ciudad de Santa Marta, famosa por ser considerada la ciudad más antigua de Colombia y ser el lugar donde falleció el Libertador. En conmemoración de sus 500 años, repasaremos toda su historia desde la época precolombina hasta la actualidad. En la época precolombina, la región donde se fundaría la ciudad de Santa Marta era habitada por diversos pueblos indígenas. Debido a que se sabe muy poco de ellos, solo se tiene mayor conocimiento acerca de los taironas, que se organizaban en áreas pobladas medianas o grandes. Los taironas habían desarrollado canales de piedra subterráneos, caminos de piedra, terrazas y canales protegidos. De su arquitectura destaca la ciudad perdida, también conocida como Teyuna, las ruinas arqueológicas de Pueblito en Chairama y la zona de la Reserva, en la cabecera del Río Frío en el municipio de Ciénaga. Gran parte de la tierra estaba reservada para la agricultura, maíz, piña, yuca y otros cultivos locales. También recogían y negociaban sal, un fenomenal producto básico para ayudarles a prosperar. Los arqueólogos han desenterrado cerámica, oro y piedra que revela el alto nivel de la artesanía y el desarrollo de los tairona. Con la llegada de los españoles, el conquistador Rodrigo de Bastidas fundó el 29 de julio de 1525 y fue el primer asentamiento de tipo permanente de España en Colombia, Santa Marta, en honor a la patrona de Sevilla, cuyas celebraciones ocurrían en el mismo día. Fue ubicada desde un comienzo cerca de la desembocadura del río Manzanares, lugar habitado por los indios matunas. Importante aclarar esto, ya que la primera ciudad fundada en Colombia fue Santa María la Antigua del Darién en 1510, pero que en 1523 sería abandonada. Los españoles fundaron este asentamiento cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta, atraídos por la leyenda sobre el oro de los indios tairona, y Bastidas quería llevar una parte de este material precioso a España. El pueblo tairona luchó contra los españoles lo más que pudieron. No obstante, finalizando el siglo XVI, Bastidas y los españoles habían diezmado a los taironas y su oro había sido derretido y enviado a España. Los indígenas sobrevivientes fueron obligados a establecerse en poblaciones ubicadas en la llanura y a pagar los 1.500 pesos que costó la campaña de pacificación. Después de la derrota de los taironas, los españoles comenzaron su actividad colonizadora en la zona plana alrededor de la Sierra Nevada, en donde habían fundado las ciudades de Santa Marta, Ciénaga, Riohacha y Valledupar, y más tarde establecieron las poblaciones de Villanueva, San Juan del Cesar y San Carlos de la Fundación. Desde sus primeros años de fundada, Santa Marta sería el punto de partida de muchos conquistadores españoles que fundarían más ciudades. Desafortunadamente, durante gran parte del periodo colonial, Santa Marta no tuvo una gran relevancia en el virreinato, y mientras que Cartagena era una plaza fuerte bien fortificada, Mompox era el pueblo donde circulaba todo el comercio desde y hacia el interior andino del virreinato. Santa Fe ejercía como su capital, y Popayán donde se concentraba la economía de las grandes explotaciones mineras del Pacífico. La ciudad protagonista del video se quedaba rezagada en desarrollo y prosperidad. Esta ciudad fue víctima de muchos ataques piratas, comenzando en 1543 con el ataque del pirata francés Roberto Ball, y en los años siguientes no hicieron más que aumentar. En el siglo XVII, entre 1655 a 1692, la ciudad fue atacada y quemada en 19 ocasiones por los piratas. Ante esto, las autoridades españolas construyeron 6 fuertes y 2 veladeros a lo largo de los siglos XVII y XVIII para resguardar la ciudad. Durante el periodo colonial se construyeron diversas construcciones famosas como la catedral, la casa de aduana y el seminario de San Juan Nepomuceno. Finalizando el periodo de la colonia, como prueba del letargo en el que se encontraba Santa Marta en desarrollo y prosperidad, la ciudad apenas tenía 4.000 habitantes, en contraste con Cartagena, que superaba los 16.000. En el periodo de la independencia en 1810 hubo levantamientos revolucionarios y proclamas emancipadoras en Cartagena, Mompox y Santa Fe, y estos movimientos se fueron esparciendo a otras ciudades del virreinato de Nueva Granada. Santa Marta no sería la excepción, instalando una junta de gobierno el 10 de agosto de 1810. Esta junta era de carácter realista, por lo que tenía roces con la de Cartagena de carácter republicano.
Durante el periodo de la Patria Boba, término usado por Antonio Nariño para referirse al periodo de caos y desorganización política entre los primeros estados independientes en Colombia, llegó triunfante a Santa Marta el 6 de enero de 1813 el coronel francés Pierre Labatut al servicio del gobierno de Cartagena. Sin embargo, como prueba del carácter realista de la Junta Samaria, el pillaje y humillaciones que sometió el coronel francés a la ciudad no hizo más que enaltecer un pensamiento antiemancipador y generando un rechazo a él y hacia su tropa hacia sus ideales republicanos, culminando en su expulsión por la población samaria con ayuda de los indios de Antonio Núñez de Mamatoco y Bonda, quienes las tropas republicanas pensaron que tenían el apoyo de los aguerridos indígenas Guayú de la Guajira. En 1815, el pacificador español Pablo Morillo llegaría a la ciudad para preparar el sitio de Cartagena y así la reconquista de la Nueva Granada. Estando en Santa Marta, condecoraría al cacique de Mamatoco por sus servicios prestados a la corona. Cabe aclarar que de este último y del cacique Chuchacique de Jeriboca poco es lo que se conocen de ellos y no hacen parte de la memoria colectiva de los samarios, pese a que fueron símbolo de la resistencia tairona y el segundo aliado de la monarquía hispánica. A pesar que el virreinato fue reconquistado y muchos personajes célebres de la independencia fueron fusilados, la lucha continuaba. El 10 de noviembre de 1820, el ejército de los coroneles de Carreño, Padilla y Maza derrotaron a los realistas en la batalla de Ciénaga. Luego Carreño entraría triunfalmente con su tropa emancipadora a Santa Marta un día después. De esta forma la ciudad quedaría integrada en el proyecto de la Gran Colombia, que se crearía oficialmente en 1821. En 1830, un derrotado, desengañado y enfermo Simón Bolívar llegaría a Santa Marta en la goleta Manuel desde Bogotá tras un viaje por el río Magdalena, siendo escoltada por el buque estadounidense Grumpas. El libertador tenía la intención de partir hacia Europa como su destino final. En un inicio llegaría a quedarse en la casa de aduanas el 1 de diciembre, sin embargo su salud empeoró y este aceptó la invitación del español Joaquín de Mier y Benítez a quedarse en su hacienda, donde estaría a partir del 6 de diciembre, donde iría su testamento y última proclama posteriormente el día 10, hasta su muerte el día 17 del mismo mes. Días después sería enterrado en la Catedral de Santa Marta, donde reposarían sus restos hasta 1842, cuando fueron trasladados a Caracas. En 1834 Santa Marta tuvo un terremoto que la dejó en ruinas por varias décadas. De acuerdo con una descripción de la época, Santa Marta era una ciudad de aspecto miserable, en los que no había hoteles, residían solamente 7 extranjeros y las únicas edificaciones de cierto valor eran la catedral, el palacio gubernamental y la residencia de los comerciantes Joaquín de Mier y Juan Fairbank. Para 1835 tenía apenas 6.000 habitantes Santa Marta, población que seguiría cada vez más decadente según los censos de 1843 y 1851. Durante varias décadas del siglo XIX, Santa Marta fue el principal puerto de la Nueva Granada, por donde se movilizaban gran parte del comercio exterior del país y sus recaudos de aduana superaban ampliamente los de Cartagena, Sabanilla y Barranquilla. Durante el periodo de 1840 a 1872, Santa Marta se convirtió en el principal puerto importador de la Nueva Granada y durante algunos años también fue el mayor exportador. En la ciudad inició actividades la Caja de Ahorros de Santa Marta en 1846, se estableció el alumbrado público de la ciudad y se constituyó la Sociedad Filarmónica de Santa Marta en 1849. Otro hecho significativo fue el establecimiento del primer periódico económico y comercial del país, la Gaceta Mercantil, editada por Manuel Murillo Toro entre 1847 y 1860. Irónicamente, pese a su dinámica comercial y de desarrollo en el siglo XIX, la ciudad siguió con una decadencia poblacional, posiblemente por el terremoto de 1834, la epidemia de cólera de 1848 a 1849 y las inundaciones del río Manzanares en 1850, sumada a los disturbios políticos del siglo XIX y las migraciones. En efecto, las guerras civiles entre liberales y conservadores provocaron el destrozo del escaso capital samario que precipitaron el éxodo de su población. A lo anterior se le suma la inauguración del ferrocarril Barranquilla-Sabanilla en 1871, hecho que dinamizaría el comercio exterior por esa ciudad, convirtiéndola desde ese momento en el principal puerto colombiano. También se crearon haciendas cafeteras y la ciudad seguiría desarrollándose económicamente con la llegada del ferrocarril. Sin embargo, el producto que transformó mucho la economía de la zona Santa Marta, Ciénaga-Aracataca fue el banano desde la última década del siglo XIX. En 1899 nacería la United Fruit Company, de una fusión de 3 empresas extranjeras que operaban en la región.
El auge del banano impulsó una ola migratoria hacia Ciénaga, la zona bananera y Santa Marta, desde diferentes departamentos de Colombia y del exterior en busca de oportunidades laborales. Entre las familias que llegaron estaba la de los Márquez y Guarán, abuelos maternos del escritor Gabriel García Márquez. Con el comercio de tabaco, cacao y sobre todo el banano, la región prosperó teniendo el municipio de Ciénaga 15.000 habitantes en 1912, en contraste con los 8.000 de Santa Marta, la capital del departamento del Magdalena. 6 años más tarde la población de Ciénaga era de 24.700 y la capital Samaria apenas tenía 18.000 habitantes. Durante este periodo en Santa Marta se construyeron edificaciones como las del barrio El Prado, el lugar de residencia de los empleados norteamericanos de la United Fruit Company. Por su parte, los empresarios locales construyeron casas de estilo republicano a lo largo de las avenidas del Libertador y Santa Rita, de las cuales algunas se conservan en la actualidad. La historia del comercio del banano en el Magdalena tuvo un hecho trágico ocurrido el 5 de diciembre de 1928 cuando los trabajadores de la United Fruit Company comenzaron una huelga desde el 12 de noviembre ante el rechazo de la compañía sobre las peticiones de los trabajadores que exigían la abolición del sistema de contratistas, el aumento general de los salarios, el descanso dominical remunerado, la indemnización por accidente y la construcción de viviendas decorosas para los obreros de la zona bananera. En resumen, quería mejores condiciones laborales y jornadas más cortas, además de mejores salarios. Debido a que el entonces gobierno conservador de Miguel Abadía Méndez era anticomunista y totalmente de derecha, veía cualquier huelga como una amenaza al orden social y esta protesta fue tomada como un movimiento comunista de los obreros. Bajo la Ley 69 del 30 de octubre de 1928, mejor conocida como Ley Heroica, el ejército colombiano al llegar al lugar de los hechos procedió a disparar a los obreros que protestaban, colocando un fin abrupto al movimiento subversivo, hecho aplaudido por el presidente Méndez, dejando así un número indefinido de muertos. La actividad bananera en la región continuó con ciertos altibajos por huracanes y enfermedades fitosanitarias, hasta que en la década de 1950 a 1960 la United Fruit Company trasladó sus actividades productivas a la zona del Golfo de Urabá en el departamento de Antioquia. Años más tarde, la decadencia del cultivo de banano se compensó con la siembra de palma africana para producir aceite de cocina. A mediados del siglo XX, el turismo empezó a desarrollarse cuando la economía del banano comenzaba a mostrar sus limitaciones. Su desarrollo inició con la construcción del Hotel Tamacá, la carretera del Rodadero y el Hotel Tayrona. Al cabo de 2 décadas, los turistas podían ir a visitar el Rodadero, Taganga, las ensenadas del Parque Tayrona, sitios arqueológicos como Pueblito, Ciudad Perdida y los petroglifos de Donama, El Morro, la Sierra Nevada, la Quinta de San Pedro Alejandrino, la Catedral, entre otros. Para la década de los 70, mientras la ciudad seguía siendo muy turística, la violencia se generalizó en la región con la aparición de los cultivos de marihuana y su comercialización internacional. Alrededor de este negocio ilícito se organizaron grupos mafiosos que generaron violencia en Santa Marta y su área de influencia, provocando una gran crisis en el sector turístico que perduró hasta comienzos de los años 90. En el plano político, en los años finales del siglo XX, el tradicional bipartidismo liberal-conservador fue infiltrado por grupos paramilitares, grupos derechistas que surgieron como reacción a la creciente presencia de la guerrilla en la región. Los paramilitares aplicaron la estrategia marxista-leninista de la combinación de todas las formas de lucha, llegando a dominar militar, política y económicamente gran parte de la ciudad de Santa Marta. Para finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI se debate entre su proyección como ciudad turística y la especialización de sus costas en puertos carboneros. Entre 1994 y 2005, la zona portuaria de Santa Marta y Ciénaga incrementaron sus exportaciones de toneladas de carbón, incrementándose la participación de 15% a 51% del carbón exportado, actividades que tuvieron un daño ambiental severo cuando una de las barcas de la empresa carbonera Drummond vertió cerca de 500 toneladas de este material al mar el 13 de enero de 2013. El 13 de marzo de 2017 se inauguró el nuevo aeropuerto internacional Simón Bolívar y en el mes de noviembre del mismo año la ciudad organizó los Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017. Durante el marco de este evento se inauguraron instalaciones deportivas como el Estadio Sierra Nevada en el sector de Ureche, el Estadio Bolivariano de Béisbol, el Estadio de Rugby, el Coliseo Mayor, un patinódromo, el Coliseo de Gaira, un complejo acuático y una pista para BMX. Esta ha sido toda la historia de Santa Marta ocurrida en sus 5 siglos desde su fundación, siendo así la ciudad más antigua de Colombia y una de las más antiguas de América.
No olvides que si te gustó este video puedes ayudarme dándole like, comentando y compartiéndolo, además de suscribirte y activando la campana de notificaciones en todas, para que así YouTube te avise cuando suba un nuevo video. ¡Hasta luego! Dios te salve, ciudad 2 veces santa, por la gracia del nombre